No obstante, faltan todavía 10 partidos para terminar la temporada del campeonato de la Serie A, alrededor de más o menos 2 meses de competición. La Juventus, más allá de que el equipo está concentrado en estas 10 finales que le quedan por delante para conseguir ese objetivo de mínimo que es clasificarse para la Champions League, desde las oficinas ya comienza a trabajar en la planificación de la próxima temporada. Lógicamente, poniendo los puntos sobre las IES, el primer punto es los contratos a renovar y ya se está trabajando en la renovación de jugadores importantes, como se ha visto en las últimas semanas, también sobre todo en la renovación de Luciano Spalletti, el entrenador y digamos guía y dirigente de este nuevo proyecto de la Juventus. Bien, en los minutos que siguen vamos a comentar un poco sobre lo que se filtra desde la institución, sobre lo que se filtra desde el entorno Juventus en cuanto a las aspiraciones que tiene la Juventus en cuanto al mercado de fichajes para la próxima temporada. Y aunque sí es un poco temprano para ya pensar en el mercado de fichajes, no lo es tanto cuando vemos el rendimiento de un equipo que más allá de los cambios que ha logrado traer Luciano Spalletti en cuanto a, sobre todo, la intensidad, en cuanto a la actitud, en cuanto a la táctica. El equipo deja mucho que desear en cuanto a profundidad de plantilla, en cuanto a calidad técnica y esos son, digamos, cosas que se pueden resolver si se tiene dinero y si se tiene voluntad para reforzar el equipo. Bien, si les interesan los videos que estamos haciendo, no olviden de suscribirse al canal. Otra cosa, recuerden que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Bien, vamos a seguir con el video porque más allá de, como ya dije, la renovación de piezas importantes de este proyecto, el club tiene en la mira sobre todo permitiendo siempre los ingresos por la clasificación a la Champions League y todo lo que eso conlleva, porque ya sabemos que el mercado de fichajes de la Juventus este próximo verano pasa por mucho la posibilidad de fichar en cuanto a la clasificación a la Champions League. O sea que depende de la clasificación a la Champions League si la Juventus tendrá o no la capacidad para atacar con fuerza el mercado de fichajes y reforzar al equipo como todos nosotros esperamos. Bien, en general se habla de que se está buscando perfiles de jugadores de Juventus, jugadores que puedan dar rendimiento inmediato y que sea también una mezcla de veteranía y juventud. Pero lo más importante es que se puedan inserir fácilmente, insertar fácilmente, incluirse fácilmente en el sistema de juego de Luciano Spalletti. Ya el entrenador está haciendo mucha fuerza para que se valoren jugadores que terminan contratos, jugadores que quizás no están en los inicios de su carrera, que quizás no son jóvenes prometedores, pero que tienen una calidad contrastada, que pueden dar un rendimiento inmediato y alzar el nivel de una Juventus que en estos momentos está a 17 puntos del liderato del Inter, que es el líder del campeonato. Sin Champions, sin Copa de Italia, digamos que es una temporada claramente de transición, pero que también queda demostrado y deja en evidencia sobre todo la poca calidad que tiene esta plantilla y sobre todo la poca profundidad de la que dispone en cuanto a alternativas Luciano Spalletti. Bien, los dirigentes de la Juventus están pensando en 6 movimientos. Estoy hablando de un movimiento clave por cada línea del campo, un lateral derecho. En el centro del campo están valorando la inclusión de un centrocampista organizativo u otro centrocampista de corte defensivo, de corte físico, que pueda dar intensidad y sobre todo cubrir las espaldas a los atacantes y al resto del equipo, mientras que más adelante en la zona de ataque se está buscando el perfil de un mediocampista, mejor dicho,
de un mediapunta versátil, de un mediapunta polivalente que pueda jugar en diferentes posiciones y que tenga mucha calidad mucha calidad técnica, sobre todo en conducción de balón, en pases y en regate. Por último, se está también buscando el perfil de un delantero centro para tener como alternativa a Dusan Vlahovic, y ya esto dice mucho en cuanto a los dos fichajes que se hicieron el pasado verano, o sea, Luis Openda y Jonathan David. Han perdido protagonismo en los últimos partidos, aparte de las lesiones, el bajo rendimiento. Muchas causas han llevado a que estos dos jugadores estén pasando de puntillas por su primera temporada con la camiseta de la Juventus. Y el regreso de Dusan Vlahovic, aunque si termina contrato el próximo 30 de junio, hace presagiar que tendrán todavía menos oportunidades porque Luciano Spalletti es el principal valedor de Vlahovic, ha insistido personalmente en la renovación del jugador y se están buscando alternativas para encontrar un acuerdo. No se ha llegado todavía a la negociación, pero ya sabemos que el jugador está cerrado en banda, no quiere escuchar ofertas que no sean, que sean de un salario inferior al que ya tiene, que es alrededor de 12 millones de euros netos, y eso es demasiado alto para lo que se puede permitir la Juventus. Vamos a ver qué sucede, pero bien, yendo a los puntos claves de este análisis, y es a las posibles opciones que puede tener la Juventus, sobre todo a los que ya se vienen trabajando desde el mercado de invierno, desde la llegada de Spalletti, la directiva, Demien Comoli, Chiellini, Ottolini, todos los que tienen que ver con la dirección deportiva, se han puesto manos a la obra para tratar de modificar una vez más el equipo, la plantilla, para acomodarla, en este caso, al tercer entrenador en 2 años que pasa por la Juventus. Hay dos jugadores por los cuales la Juventus está trabajando desde el mercado de invierno, desde este mercado de invierno, y, y son Marcos Senesi y Seki Selic. Dos jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio y que pudieran llegar a coste cero. Son dos jugadores para reforzar la línea defensiva, porque en el caso de Marcos Senesi es un defensa central de 1,84 metros de altura. Es argentino, tiene nacionalidad argentina y también nacionalidad italiana, y juega en el Bournemouth. Es un jugador zurdo, por lo que sería un defensor central zurdo, que son siempre muy importantes en el fútbol actual, sobre todo a la hora de sacar la pelota jugada, algo que es muy importante en la construcción desde abajo que tanto gusta a Luciano Spalletti. Un jugador que tiene un valor de mercado de 22 millones de euros y que podría llegar a coste cero ya con las negociaciones bastante adelantadas por parte de la dirección deportiva de la Juventus. El otro es Seki Selic, el jugador turco de la Roma, que también termina contrato el próximo 30 de junio y que con un valor de 12 millones de euros podría llegar para reforzar el lateral derecho. Es un jugador alto, de 1,80 en cuanto a la altura, y sobre todo ha jugado también como defensor central y como carrilero. Vamos a ver qué sucede con estos jugadores, pero ya que la dirección deportiva esté trabajando ya en la planificación de la próxima temporada, sobre todo con la inclusión de jugadores a coste cero. Eso da a entender que se está trabajando seriamente para reforzar el equipo. Espero que esta vez con la bendición de Spalletti, porque cada uno de estos jugadores pienso que haya sido ya analizado y aprobado por Luciano Spalletti, que es el que debe, junto con el director deportivo Tolini, decidir los fichajes que llegan al equipo. Ahora vamos a hablar acerca de
el atacante, el delantero y el centrocampista organizador, porque son dos puntos claves en el juego de la Juventus. O sea, en esta temporada la Juventus ha visto como la mayor parte de los goles han sido marcados sobre todo por centrocampistas, por extremos. Los atacantes, los delanteros centros no han aportado lo que de ellos se esperaba. Incluso después de la llegada de Spalletti, donde la Juventus se ha convertido en un equipo mucho más ofensivo, mucho más propositivo, mucho más dominador en los partidos. Ni siquiera así jugadores de la talla de Luis Openda, de la talla de Jonathan David, han logrado explotar en su primera temporada. Se entiende que quizás es su primera temporada, han cambiado de sistema en medio de la temporada, han tenido que adaptarse no solo primero al sistema de Igor Tudor, sino después cambiar completamente hacia el sistema de Spalletti. Quizás esto le ha pasado un poco de factura en estos meses. Ahora, para el atacante es sin duda alguna el plan A sigue siendo el mismo que fue el verano pasado, el mismo que fue este invierno, y estoy hablando de Randal Kolo Muani. Es un jugador que gusta mucho a la Juventus, es un jugador por el cual la Juventus ha perdido los papeles en los últimos mercados y no ha logrado llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain en cuanto a la transferencia del jugador, si con opción de compra, si una cesión. No se ha logrado encontrar la fórmula adecuada, pero el objetivo de la Juventus es volver a la carga en esta ventana del mercado de verano y sobre todo tratar de llegar a ese acuerdo que permitiría a Kolo Muani salir del Tottenham, donde increíblemente está muy cerca de descender. No creo que suceda porque el Tottenham tiene muy buena plantilla como para ahora que seguramente saldrán de la Champions, luego de la goleada recibida en el Wanda Metropolitano enfrentando al Atlético de Madrid. Ese 5-2 los deja prácticamente knockout en la Champions League y se podrán concentrar en la Premier y tratar de alejarse un poco más de esos puestos de descenso. No obstante, Kolo Muani, que está con una sesión allí en el Tottenham, podría regresar al Paris Saint-Germain y ahí la Juventus podría otra vez tratar de negociar los servicios del jugador. La alternativa es Mateta, el jugador del Crystal Palace, que termina contrato el 30 de junio del año 2027. Y aquí probablemente el Crystal Palace estaría abierto a una negociación, a un traspaso, a una fórmula de cesión o algo por el estilo, siempre teniendo en cuenta que el jugador no ha renovado su contrato y no quisiera el club perderlo a coste cero. Un punto a destacar de Mateta es que ya se habló de él en el mercado, en la ventana de invierno. Sin embargo, salieron a relucir algunas lesiones que habría sufrido el jugador, rotura de ligamentos, dificultades en la rodilla, y eso es algo muy importante que tiene que tener en cuenta la Juventus. No fichar jugadores lesionados. No me repitan un Edon Segrova, por favor. Se los pido a Comolli, a Chiellini, a Ottolini, a Mielini, a Conejini, al que sea que esté haciendo los fichajes. Hagan un buen estudio, hagan pruebas médicas, no fichen jugadores lesionados. Miren la experiencia, tengan como referencia lo que ha sucedido con Edon Sebrova, un jugador de mucha calidad, un jugador que puede marcar diferencia, pero un jugador que no logra jugar más de 15 minutos en un partido, no logra entrenar con intensidad más de una hora porque se rompe, porque es un jugador lesionado, un jugador que llegó lesionado a la Juventus, ya sin decir más nada. Bien, cerrado este paréntesis,
Vamos a hablar del centrocampista organizador, que es otra de las posiciones fijas de Luciano Spalletti, porque está con los ojos puestos en... Es Ederson, el jugador del Atalanta, porque es el gran sueño de Luciano Spalletti. No obstante, ya sabemos que el Atalanta es un club que no vende barato y que por Ederson ya haya mostrado interés el Atlético de Madrid, porque termina contrato el 30 de junio de 2027 y eso podría ser un aliciente para facilitar la salida del jugador, que con el valor de mercado entre 35 y 40 millones podría ser una opción más que válida para reforzar el centro del campo de la Juventus con un jugador de calidad, con un jugador técnicamente superior a lo que en estos momentos tiene la Juventus en el centro del campo. No obstante, este sea el sueño de Spalletti, también con la intención de mejorar el reparto del centro del campo y de mejorar sobre todo las alternativas en cuanto a profundidad de plantilla, Luciano Spalletti está empujando el club a valorar la incorporación de jugadores a coste cero. Ya lo había dicho anteriormente, es una de las estrategias que está queriendo forzar, o mejor dicho, aconsejar Luciano Spalletti a la directiva de la Juventus, ya que hay un sinnúmero de jugadores de gran calidad que terminan contrato esta temporada y que podrían llegar a coste cero, algo que podría marcar un antes y un después en la competición y en el rendimiento del equipo de la Juventus, siempre y cuando la Juventus pueda pagar los altos salarios que requerirán jugadores del calibre de Bernardo Silva, del calibre de Goretzka, que ya vamos a hablar de él en los minutos que siguen. Vamos a hacer un breve comentario sobre el presunto interés de la Juventus en este jugador. Ahora, para la media punta, el club está bastante tranquilo porque luego de la renovación de Winston McKennie está bastante cubierta esa posición, sobre todo con jugadores que pueden desempeñar esa función de manera bastante tranquila y con un rendimiento bastante alto. Ahora, más allá de esto, para dar profundidad de banquillo, se está siguiendo de cerca la evolución de la situación de Lorenzo Pellegrini, que termina contrato con la Roma y termina, por ejemplo, esta misma temporada, el 30 de junio también termina contrato y podría ser una opción a coste cero. Todo dependerá de la intención del jugador de seguir o no en Italia y de venir a una Juventus donde no tendrá la titularidad garantizada. Por último está el hombre de los titulares y del que estaba hablando hace unos minutos, León Goretzka, que termina contrato también con el Bayern Múnich y que hay muchos equipos detrás de él. No solo en Italia, sino en Italia ya pasa por el Inter, el Milan, el Napoli, están tratando de hacerse con los servicios del jugador. Es un jugador cotizado, es un jugador que aunque si cobra alrededor de 7 millones de euros netos en Alemania, que es bastante alto, ok, pero creo que la Juventus, en caso de clasificarse para la Champions League y con el jugador poniéndose a tiro, podría hacer un esfuerzo y tratar de hacerse con los servicios del jugador, porque es un jugador que con su calidad creo que en la Serie A estaría sobrado desde mi punto de vista, aunque creo que vendría, si llega a la Juventus, y esto es una opinión personal que tengo, podría tapar la evolución, la continua evolución y desarrollo de Kefren Turán, porque son dos jugadores de perfiles prácticamente similares, y esto no sé si convenga o no a la Juventus. En cuanto a calidad, sí, seguramente que conviene, porque tener a Kefren Turán y a León Goretzka en el mismo equipo es algo tremendamente positivo. Bien, por lo demás, creo que
el plan B al centrocampista físico, porque el plan A, el sueño es León Goretzka. El plan B sería Franck Kessié, que también ahora está jugando en el Al Hilal, pero que está también deseando regresar a Italia, regresar a Europa y ponerse otra vez a competir en la Champions, a competir en Italia o en España, donde sea que pueda competir. Frank Kessié creo que, digamos que es un perfil un poco más bajo en cuanto a salarios, quizás en cuanto a caché de León Goretzka. Y quizás me gustaría, lo vería más la inclusión de Frank Kessié por ser un jugador de intensidad, ya lo vimos en el Barcelona, es un jugador también que tiene talento y tiene calidad con el balón en los pies, no es un pies de leño, como suelo decir. Y esto habrá que ver cómo evoluciona todo y sobre todo dependiendo, recuerden siempre, de la eventual clasificación a la Champions League. Bien, yo lo dejo aquí, este pequeño recorrido por el inicio de la planificación de la Juve 2026-2027, siempre con Spalletti a los mandos de la dirección técnica. Yo espero eso y con algún que otro retoque en el centro del campo y en defensa, creo que este equipo está listo para competir y regresar a los primeros puestos de la Serie A y quizás en cuanto a la clasificación de Champions, quizás ya pasar a regresar al puesto que corresponde a la Juventus, o sea, entre los 8 primeros, entre los 16 primeros. Todo eso tiene que llegar con la consolidación del proyecto Spalletti la próxima temporada. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.